acá estamos continuando este ciclo de charlas para ir preparando a las futuras y futuros facilitadores del baño de luz, para que lo podamos hacer entre todos en una acción mancomunada, responsable y con el mayor contenido de conocimientos y sabiduría posible. Cuando hablo de sabiduría es quien se transforma en un facilitador o una facilitadora. La idea, por supuesto, es que lo haya practicado al baño de luz en sí mismo un tiempo considerable. Y cuando hablo de un tiempo considerable, lo ideal sería por lo menos mínimo 6 meses, continuos, diarios. En el primer encuentro lo que estuvimos viendo, como para hacer un mini repaso, es la importancia de bien gestionar nuestras emociones, porque de ella depende, de nuestras emociones depende el proceso de cognitivo de aprendizaje, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la memoria, que tiene que ver con aquello que realmente queda sellado en nosotros. ¿Y qué es la memoria? La memoria es otra facultad de nuestro campo mental encargada, por supuesto, de codificar, encargada de almacenar y encargada de evocar aquellas vivencias que tenemos, aquellas informaciones que recibimos y transformarlas de alguna manera en nuestro reservorio de datos. Nuestro reservorio de datos. Una persona que tiene buena memoria y hace un buen uso de su memoria es una persona que no le va a costar nada recordar, ni aprender, ni llevar adelante su compromiso con lo que sea que elija comprometerse en la vida. Cuando hablo de codificar, ¿por qué la memoria codifica? Porque la memoria va guardando en ese almacén, ¿no es cierto?, en el que se transforma almacén para ir guardando todas nuestras vivencias y nuestros momentos. Muchas veces codifica esa información en formatos de lenguaje de luz. Nosotros hemos hablado en el primer encuentro de cuáles son los lenguajes de la luz. Hemos hablado los hemos mencionado, no hemos profundizado. Hemos mencionado el lenguaje de los colores, o sea, el lenguaje cromático, el lenguaje de los sonidos, el lenguaje de los números y el lenguaje de las geometrías sagradas. Entonces, muchas veces me toca vivenciar que cuando doy una terapia de cristales empieza a surgir en la persona información codificada en esos lenguajes. Por eso es bien importante ir aprendiéndolos y nosotros en estos encuentros vamos a aprender sobre todo la información que hay en el lenguaje cromático y en el lenguaje de los sonidos, cómo bien utilizarlos, ¿no?, en futuros encuentros. Entonces, esa memoria que codifica la vivencia y la información recibida, no siempre la guarda y la resguarda en la misma versión de la vivencia. Eso es importante saber. Luego, la almacena, ¿no?, la mantiene guardada para que nosotros cuando necesitemos evocar algún recuerdo, rápidamente pueda surgir en milésimas de segundo, si tenemos una memoria bien entrenada, aquello que necesitamos traer al presente, aquello que necesitamos evocar, aquello que necesitamos recordar, incluso volver a pasar por el corazón, recordis. Sin la memoria, de verdad, nuestra experiencia sería bastante caótica. De allí la importancia de interesarnos en aprender a bien gestionar nuestras emociones para que aquello que guardemos en este almacén de los recuerdos, que es la memoria, pueda tener un buen orden, un buen uso y una buena aplicación.
en qué dispositivo del cerebro esos eventos en nosotros se van guardando, es en el hipocampo. El hipocampo es uno de los dispositivos biológicos del cerebro más primitivos, porque claro, aun cuando estábamos en versión más bien animal que humanos, ya se empezaba a guardar el registro de la vivencia. Si nosotros no guardamos el registro de la vivencia, no lo archivamos en nuestro akasha y en nuestra memoria celular, luego empezamos a repetir situaciones que no son favorables a nuestra vida por esto de desconocer el proceso de almacenamiento de toda la información en nosotros. Ahora está más que en boga todo lo que tiene que ver con las pantallas. Imagínense, si no tuviéramos una buena memoria en el celular, una buena memoria en las computadoras, qué poquitos datos que podemos guardar y resguardar. Lo mismo pasa en nosotros. Nosotros es importante que aprendamos a tener un acto volitivo consciente a la hora de ir registrando en nosotros las cosas que aprendemos. Nuestro cerebro está todo el tiempo aprendiendo y todo el tiempo guardando aquello que aprende, ¿no? Entonces, ¿qué miras? ¿Qué ves? ¿Qué imágenes incorporas a tu vida a diario? Porque si no estás cargando tu memoria de imágenes, de situaciones y de vivencias que más te atormentan y te llenan de miedos que te abren a tu evolución consciente. A partir de aquí, la idea y la sugerencia, la invitación es que aprendas a educar qué decides guardar en tu memoria y qué decides también liberar de tu memoria. Eso es importantísimo. Bien, eso en cuanto a lo que hablamos de la importancia de nuestras emociones y cómo ellas son el pegamento para que lo que aprendemos quede bien registrado y sellado en la memoria. Después vimos la diferencia entre conciencia y consciencia, ¿no? La importancia de que una, que es la dinámica de la personalidad, la conciencia, se nutre de ciencia externa a nosotros, y la consciencia, la con S en el medio, que es la dinámica de la personalidad, del alma, la dinámica del alma, se nutre de energía lumínica. De allí la importancia de esa ingesta de luz diaria en la que se transforma el baño de luz. Con el baño de luz vamos a través de esa ingesta diaria autorregulando nuestra consciencia. Vamos sintonizándola en un dial diferente. Es como si pasáramos de una frecuencia de AM en una radio a FM. Ustedes han visto que cuando escuchan en AM hay como más ruido, ¿no? No se siente con tanta claridad aquello que estamos escuchando. Y cuando pasamos a una frecuencia, dializamos, ¿no? El dial, en este caso de la radio, pasamos a una FM y la sintonizamos bien, sintonizamos bien ese dial, empezamos a escuchar mucho más claro, música más linda, es otro el sonido. Bueno, cuando nos damos un baño de luz, estamos dializando nuestra conciencia hacia niveles más elevados de vibración que nos permiten entrar en nuevas frecuencias y sutilmente y poco a poco ir sintiendo que nuestra vibración se modula y se estabiliza en, digamos, irradiaciones más agradables. Eso se siente internamente. Empezamos a sentirnos más serenos,
serenas, más tranquilas, tranquilos, más seguras y seguros en la vida. Eso, si ya te sientes así cuando empiezas a hacer el baño de luz, ya es una señal cabal de que el baño de luz está ayudándote a poner tu conciencia en un dial mucho más fino y más delicado que te permite esto, ¿no? Sentirte mejor, bienestar en tu día a día aquí en la Tierra. Bien, después vimos, como bueno ya les acabo de decir, los distintos lenguajes de la luz y también hemos hablado de la facultad mental racional, ¿no? Venimos de todo una, digamos, de un tiempo de mucha racionalidad que nos ha ayudado a sellar la experiencia racional en nosotros. Y me gustaría leerles unas definiciones de lo que significa la racionalidad que leí en un libro que amo, que se llama Herederos de la Tierra, de Félix Gracia. Es una joya este libro, se los recomiendo. Y se lo voy a leer porque está maravillosamente explicado. Y esto después apunten, tomen nota, porque es importante tener en claro cómo usamos el proceso cognitivo a través de la razón y hasta qué punto seguir usándolo y hasta qué punto trascender la racionalidad en nosotros. Bien, la razón, entre otras cualidades, tiene la de establecer una distancia o separación entre el observador y lo observado, convirtiéndose en un instrumento eficaz para analizar los frutos que se derivan de las acciones posteriores, en donde uno puede emitir un juicio acerca de cómo vamos con respecto a esas acciones. Pero esa misma cualidad separatista la convierte en un impedimento absoluto para acceder al ámbito de lo sutil. Lo trascendente, donde impera esa energía sutil, allí reina la conciencia de unidad. Entonces, con la razón no podemos acceder al mundo de lo sutil, porque la razón tiene la función de separar las cosas, de distanciarlas para que las podamos ir observando en su detalle y en su estadio de separación, en un estado de individualidad. O sea, si yo me observo en mi individualidad, puedo llegar a sentirme desde la razón separada de el resto de las cosas que existen. Sin embargo, cuando empiezo a profundizar en mí, en el autoconocimiento, y empiezo a trascender la razón, empiezo a sentir, a vibrar, a darme cuenta que no estoy separada de nada ni de nadie. Entonces ya entré a vibrar en la conciencia de unidad. Dice, en el mundo de lo sutil, ese mundo es el que contiene el propósito último, que es el de alcanzar la manifestación en la materia, donde todos los procesos creadores se completan. Esa es una maravilla, poder empezar a comprender la dinámica del mundo de lo sutil, del ámbito de lo sutil, trascender nuestra razón, que no nos cierre a ese ámbito, y permitirnos ser los co-creadores que estamos destinados a ser para manifestar en este plano aquello que en el plano sutil está en modo potencial. Y es aquí cuando lo manifestamos y lo co-creamos donde ese proceso se completa. Esa es nuestra misión y nuestra función aquí en este plano.
Dice también Félix Gracia, es necesario conocer el proceso a través del cual la razón sube a escena. Es preciso saber que la razón abre o cierra las puertas del cielo. Es fuerte esto, ¿no? Es preciso saber que la razón es la facultad mental que te abre o te cierra las puertas del cielo. Y de hecho, cuando en este último viaje a la Toscana, con un grupo hermoso de almas preciosas, estuvimos compartiendo la reflexión sobre la Divina Comedia, el poema épico de Dante Alighieri, que es un viaje iniciático a través del infierno, el purgatorio y la llegada al paraíso. Lo sorprendente de ese viaje, que no me voy a explayar mucho, por supuesto, es que él, cuando empieza su proceso descendente de entrar al infierno, se encuentra con su guía y maestro, que es ese poeta que él admiraba tanto, que es Virgilio, y que Virgilio representa a la razón en ese poema. El Dante representa a la condición humana iniciando ese proceso iniciático. Entonces Virgilio, con mucho amor, lo acompaña explicándole cada uno de los procesos para que él lo pueda comprender, integrar y trascender, empezar a ascender hacia el purgatorio, redimir sus culpas en cada uno de los niveles del purgatorio. Y cuando llegan a las puertas del paraíso, los recibe un ángel. Virgilio, o sea, la razón, en un acto de amor hacia su discípulo, el Dante, incluso se corre un poquito y tapa el último vestigio de sombras que le quedaba al Dante. Así todo, cuando el ángel tiene que elegir si entraban los dos o no al paraíso, decide que el Dante, o sea, la condición humana, ingresa al paraíso, pero la razón no ingresa. Bueno, acá tenemos el por qué no ingresa. Porque aquel aspecto, aquella capacidad de nuestra mente que racionaliza y separa todo, no puede entrar en un mundo donde la condición es la conciencia de unidad. Entonces, ¿tenemos que pelearnos con la razón? No, es parte de lo que es nuestra capacidad mental y es muy útil, por suerte y por cierto, ¿no? Si la sabemos usar bien. Lo que tenemos que hacer es amigarnos con la razón y que ella nos abra las puertas del cielo. Por eso estoy haciendo estas charlas previas a ir de lleno al baño de luz, para que nuestro hemisferio izquierdo pueda comprender el por qué y para qué estamos haciendo esto y se disponga a abrirnos las puertas del cielo. Entonces por eso me estoy deteniendo en este aspecto de aprender el proceso de cómo funciona la razón en nosotros y también cómo aprender a trascenderlo. Aquellas personas que aspiran, por supuesto, a elevar su conciencia, que anhelan a ir por más, aquellos seres humanos que tenemos hambre de Dios, que tenemos hambre de ir develando poco a poco el gran misterio de la creación, que nunca lo terminaremos de develar, pero ahí vamos poco a poco aprendiendo cómo funciona esta bendita creación en este universo manifiesto. Dice, tienen que saber establecer un recinto sagrado. Yo le llamo campo de mérito, crear un campo de merecimiento, ¿no? Que se los voy a enseñar a preparar cuando empecemos más de lleno con el baño de luz propiamente. Dice, tienen que aprender a establecer un recinto sagrado donde no penetre la razón. Un ámbito que recoja los hechos como palabra de Dios, como palabra divina.
como palabra del creador o de la creación, de donde ustedes elijan que proviene esa palabra que van a manifestar y que van a sentir que recepcionan también. Y eso que vayan creando como ámbito, como campo de merecimiento, como ámbito sagrado, se va a convertir en una evidencia en su camino hacia su ascensión de conciencia, porque van a ir sintiendo cosas muy hermosas en ese ámbito que se dispongan a co-crear. La no racionalización, esto es importante que lo integren, escúchenlo bien. La no racionalización de la experiencia es una actitud interna, profunda, que no debe asimilarse a actitudes irracionales. ¿Por qué? Porque la irracionalidad es lo carente de razón. Y nosotros cuando hablamos de no racionalizar la experiencia, es aquella actitud interna que no niega la razón, pero sí la trasciende. ¿Se entiende? La idea es no negar la razón, pero sí trascenderla, porque estamos entrando en el ámbito de lo sagrado, en donde empiezas a sentirte en comunión con todo lo existente. Te empiezas a sentir en unidad con la totalidad. Dice, la persona que genera estos espacios sagrados, estos campos de merecimientos, en un gesto de voluntad, decide no interpretar ni buscar sentido a la experiencia. Eso es bien importante. Simplemente la acepta por instinto y sigue fielmente la sugerencia de sus sensaciones internas. Desde afuera, esa experiencia puede resultar absurda y hasta contraproducente. O sea, si le contamos a alguien lo que estamos viviendo, sintiendo, y ese alguien no está preparado para escucharnos porque vive desde el plano de lo racional y lo lógico, nada más, no nos va a entender y nos va a juzgar, muy probablemente. Entonces, cuando empieces a vivir esta experiencia, date un tiempo adecuado para que se asiente en vos, se selle en vos y nadie de afuera te saque de este proceso hermoso de crecimiento y de automaestría. Y dice así, dice, la lógica del instinto y de la intuición nada tiene que ver con la lógica de la razón. Te vuelvo a repetir, la lógica del instinto y de la intuición nada tiene que ver con la lógica de la razón, ya que proporciona a quien la vive una certeza que ningún razonamiento podría darle. Y allí es donde uno reconoce su oportunidad de crecimiento y de evolución. Entonces, la idea es que te permitas vivir y vibrar esta experiencia desde lo sensorial, desde tu instinto, desde tu intuición, desde lo vibracional, y que lo racional lo trasciendas, que no busques darle una explicación a lo que vas sintiendo, que no busques interpretar, y cuidado con las dudas, porque la razón siempre te va a poner en duda aquello que estás experimentando en el plano de lo sutil. ¿Por qué? Porque la lógica de la razón no tiene nada que ver con la lógica del instinto y la intuición. Entonces, la lógica de la razón te lleva a las dudas. La lógica del instinto y de la intuición te lleva a la certeza. Entonces, si vos cuando vas encendiendo tus soles internos, lo sientes, lo vibras, listo, ya está, eso está sucediendo, cuántica y energética en vos.
cuántica y energéticamente en vos. Está aconteciendo aquello que estás dirigiendo con intención y con amor hacia vos. Pero si pones en duda el proceso, es como si de pronto bajaras un blackout a esa ingesta de luz, y aquello que tiene como fin último el baño de luz, que es llevarte a un estadio superior de conciencia y permitirte acoplar el alma al cuerpo diariamente, no acontece. No acontece. Entonces, dicho esto, y una vez que hayas podido digerir esto que te acabo de transmitir, que es importante que lo incorpores con mucha conciencia, vamos a hablar de lo biológico. Entonces, nosotros los seres humanos, la mayoría de nosotros, no tiene idea cuántos sistemas biológicos están funcionando, interconectados entre ellos, apoyándose mutuamente en todo el proceso de sostener este avatar biológico divino que es nuestro traje espacial, nuestro cuerpo físico, que es el que nos permite la experiencia de ser humanos. Si nosotros no tenemos este cuerpo, lo maltratamos, lo mal usamos, se muere y acaba la experiencia. Sin cuerpo físico ya no hay más experiencia en el plano de la materia. Entonces la idea es que a través del baño de luz, a tu paisaje interno, lo ilumines tanto, lo hermosees tanto, que toda tu biología se mantenga en un estado de juventud hermosa. Y que el proceso de maduración, por así decirlo, no vamos a hablar de vejez, sino de maduración de todo tu sistema celular, orgánico, de tu sistema óseo, de tu sistema muscular, se vaya, sosteniendo en una armonía tan grata que cuando te toque partir de esta vida no tengas que hacerlo en un estado de decrepitud y mucho menos de senilidad. Entonces, ni que seas una persona senil, ni que tu cuerpo esté totalmente destruido a tal punto que seas una carga para tu familia. Qué lindo llegar, sí, imaginémonos, 90, 100 años, que es cuando ya hemos integrado hermosamente los aprendizajes, las experiencias de vida, cuando nos hemos vuelto a transformar en niños y vemos todo como algo maravilloso. Qué lindo poder llegar a esas instancias divinas, divinos, grandiosos y grandiosas. Entonces te voy a nombrar, para que vos tomes nota, cuáles son los 13 sistemas biológicos que se van a ver impactados con el baño de luz. Se van a ver impactados favorablemente. Primero el sistema respiratorio, luego el sistema nervioso, en tercer lugar el sistema endocrino, luego el sistema circulatorio, luego el sistema linfático, luego el sistema inmunológico, en séptimo lugar el sistema digestivo, en octavo lugar el sistema urinario, en noveno lugar el sistema excretor, todo lo que tiene que ver con tus intestinos, en décimo lugar el sistema reproductor, cuando te permites dar a luz vida aquí en la tierra y todo lo que eso conlleva. En onceavo lugar el sistema muscular, en doceavo lugar el sistema óseo y en treceavo lugar el sistema tegumentario. El sistema tegumentario es poco conocido, bueno, no manejamos ese léxico normalmente los que no somos médicos, pero si sos una terapeuta o un terapeuta y si vas a ser un facilitador o facilitadora del baño de luz, ya es hora de que aprendas que el sistema tegumentario tiene que ver con nuestra piel, el órgano más grande de toda nuestra biología, el órgano que nos contiene y nos protege, la dermis, la endodermis. Aquí Paula sabe muy bien de qué se trata porque acaba de venir ella de hermosear su piel.
de cuidarla, gracias a Dios que eso es importante que hagamos, de cuidarla de las manchas. No tenemos que cuidarla del sol, tenemos que aprender a cuidar, al contrario, el sol es el que nos da vida, tenemos que aprender a cuidarla de las radiaciones solares fuertes en los horarios donde el sol está dirigido hacia la Tierra, hacia donde estamos, con más potencia. Entonces, entre las 11 de la mañana y te diría, entre las 10:30 de la mañana, para ser más cautas y cautos, entre las 10:30 y las 3:30 de la tarde, sí, ponete protector solar, cuídate. Si estás con problemas de manchitas en la piel, te pondrás durante más tiempo, pero en esos horarios, sí, cuídate de la radiación solar, no del sol. Tenemos que desterrar de nuestro léxico, me tengo que poner un protector solar, por Dios. El sistema de la Matrix a veces juega muy bien su papel y nos va metiendo miedo con algunas cosas y haciendo que incorporemos a nuestro diario hablar y lenguaje algo que no deberíamos decir nunca. Porque si te proteges del sol, te proteges de la vida. O sea, el sol no te va a hacer mal, porque el sol es vida. Te tienes que cuidar de su radiación, eso sí, porque está fuerte y porque tenemos que ir desarrollando la fortaleza de nuestro biocampo de luz, que esa es nuestra mayor protección, ¿no es cierto? A través del baño de luz lo vamos a ir haciendo y eso es el mejor protector de radiación solar que podemos tener. Bien, 13 sistemas biológicos que irás tomando nota, ¿sí? Y existe en nosotros un 14º sistema que es el sistema energético, que ese es el que vamos a ir desarrollando a medida que desarrollamos todo lo que tiene que ver con el baño de luz en nosotros. Cuando empezamos a dar los baños de luz diarios, empezamos a desarrollar en nosotros la conciencia energética, porque poco a poco el baño de luz te va a ir llevando a que tengas ese anhelo, esa curiosidad, esas ganas de autoconocerte más. Se te van a ir haciendo insights, esos chispazos de conocimiento interno y de sabiduría innata. Decís, ¿de dónde saco esto? Ah, sí, esto venía por este lado, esto va por aquello, es mejor que tome este camino. Se te va aclarando el panorama, porque obviamente cuando tu coeficiente lumínico empiece a equilibrarse, tienes más luz. Y cuando uno tiene más luz en su campo de luz, tiene más claridad. Cuando uno tiene más claridad, tiene más información. La luz es información. Y la claridad te va a ayudar a tomar mejores decisiones. Todo eso junto te ayuda a asumir compromisos fabulosos a favor de tu ser esencial, viviendo como un ser humano acá en la Tierra. Una persona no se compromete con aquello que no conoce. Por eso el autoconocimiento es vital para nosotros los seres humanos. Esa es la iniciación a la que me refería en la charla anterior, en el audio anterior, ¿no? Para que seas un iniciado necesitas un nuevo orden y necesitas entrar en un proceso profundo de purificación y de ir equilibrando tu coeficiente lumínico para que logres sostener a lo largo del tiempo un 1% más de luz que de sombras. Solo así sos y somos soberanos de nuestra existencia. Solo así somos libres de tomar decisiones sin que las sombras nos ganen todo el tiempo y nos boicoteen todo el tiempo nuestras buenas intenciones. Allí ese dicho, no es muy lindo el dicho, el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones. Y sí, que han sido boicoteadas por nuestras sombras, porque en un promedio la raza humana tiene en este momento entre un 60 y un 70% de sombras versus un 40, un 30 o un 40% de luz.
La ecuación es matemática y es clara. ¿Quién gana en nosotros todo el tiempo? Por eso se nos pide un 1% más de luz y por eso estoy propiciando este baño de luz que con mucho amor María Elena Vega, una licenciada en hemoterapia y licenciada en inmunoterapia que atiende en el Hospital de Villa Dolores, que he tenido el privilegio de conocer, que viene a darse terapia de cristales y que hace el baño de luz a diario. Un día en una de las terapias me dice: Alejandra, me hace tan bien el baño de luz que debería generar facilitadores del baño de luz, o facilitadoras por supuesto, para que esto se propague. Dice, yo se lo envío a todo el mundo, pero a veces no tengo el soporte, el sustento conceptual para comentarles en profundidad todas las bondades del baño de luz. Entonces algunos lo adoptan y otros no, ¿no? Ahí está, la mente racional. Si la mente racional no termina de comprender lo que está haciendo, nos cierra las puertas del cielo. Por eso es importante darle este soporte para que nos abra esas puertas hacia la conciencia de unidad. Gracias a ella, que me encendió esa chispita aquí en el corazón, dije, ay, sí, tiene razón. Entonces le comenté a Paula y juntas nos disponemos con todo el amor del mundo a ir creando estos espacios y permitiendo que las personas que estén listas y disponibles, ¿no?, se transformen en facilitadores del baño de luz y hagamos esta cadena de favores a toda nuestra familia humana. Bien, y por último, para ir terminando, hay un 15º sistema, que es el sistema de creencias. Ese sistema de creencias muchas veces es el que va dirigiendo nuestra vida de manera inconsciente, porque la parte racional de nuestra mente va a tomar todo el tiempo del sistema de creencias aquello que siente que es verdadero y va a llevarnos por ese camino, aquello que conoce, porque al aspecto racional de la mente no le gusta lo desconocido. Es mejor malo conocido que bueno por conocer. Otro dicho de nuestra mente racional. Y dice así, hay creencias buenísimas, no podemos denostar todo el sistema de creencias. Hay creencias bárbaras, ¿no? La creencia del yo puedo, yo voy a lograr esto, yo sé que aquello lo voy a conseguir, tengo confianza en mí, tengo confianza en la vida. Buenísimo, pero hay creencias que traemos incorporadas desde muy chicos y que hemos escuchado a veces de papá y mamá, cosas que nos han limitado, que han disminuido nuestra autoestima, que han generado en nosotros una autoimagen que no es la que nos merecemos y desde ahí tomamos decisiones y no siempre son las mejores, porque también, ¿no?, van de la mano de esa frecuencia baja. Entonces, un signo claro de que una persona está despertando espiritualmente, por favor escucha esto y toma nota. Un signo claro de que una persona está despertando espiritualmente es que empieza a reevaluar sus creencias. Inicia una especie de reevolución de sus creencias. Comienza un proceso de sentirse más desapegada y desapegado de las cosas materiales. Empieza a ver su trabajo diario desde otro lugar y empieza a concentrarse mucho más en aquello que la apasiona. ¿Qué es lo que te apasiona? Eso es importante que lo tengas en claro. ¿Qué es aquello que haces, que cuando lo haces desaparece el tiempo y el espacio y realmente lo saboreas y lo disfrutas mucho y te mantiene anclada en el presente, anclado aquí y ahora? Y ahí acontece el sacramento del instante y la lógica del instante, ya que estamos hablando de lógicas en este encuentro. Te dejo esto para que lo reflexiones y empieces a redimensionar tu sistema de creencias
a favor de tu evolución. Y ahí me están tocando a la puerta, signo de que hemos llegado a nuestro final en este día. Así que ha sido un placer encontrarnos y hasta el próximo encuentro, que será pronto, Dios mediante. Ajo, querida familia, ajo.